Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tener nuevamente un tiempo junto a la palabra de Dios. Continuamos con ya las últimas clases en relación a nuestro estudio del fruto del Espíritu. Y estamos ya prácticamente concluyendo este estudio, pero no queremos dejar pasar algunos versículos que creo que son importantes para tener bien en claro todo lo que es el panorama y cómo entonces dar un fruto del Espíritu que se manifieste en nuestra vida de una forma que pueda impactar la vida de otras personas. La semana pasada adelantamos que es necesario que para que el fruto del Espíritu pueda existir o se pueda manifestar, más bien deben existir ciertas características que creen las condiciones correctas para que podamos entonces dar ese fruto. Por ejemplo, nosotros no podemos en esta región del país donde estamos, en la comarca lagunera, que es prácticamente desierto, no podemos pretender que se dé fruto como el mango o como la manzana. Es necesario que para que estas frutas se den, pueda haber las condiciones necesarias. Sin embargo, bueno, tal vez las condiciones de este lugar son importantes para que pueda darse frutos como el melón o la sandía. Pero bueno, vamos ahora a meternos en nuestro estudio del fruto del Espíritu. ¿Y qué les parece si comenzamos orando para que Dios nos guíe en esta hora? Te invito a que donde estás cierres tus ojos, inclines tu cabeza. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta hora por la oportunidad que tú nos das de tomar este tiempo juntos. Gracias por tu palabra, te rogamos que ella hable a nuestra vida, que el Señor nos muestre cuáles son las condiciones necesarias para que el fruto del Espíritu pueda manifestarse a través de nuestra vida. Señor, dejamos en tus manos nuestro corazón para que tú lo moldees como tú quieres y realmente lo hagas un corazón preparado a escuchar tu voz, una tierra fértil para que tu palabra dé el fruto necesario, Señor, en nuestra vida. Te agradecemos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver entonces en esta hora cuál es el primer factor que es necesario que se presente alrededor de nuestra vida para que el fruto del Espíritu pueda ser manifestado en nosotros o para que se pueda producir en nuestra vida. Así que la semana pasada nos quedamos en el texto 23 de Gálatas capítulo 5 y vamos ahora al versículo 24, Gálatas 5:24, que nos dice de la siguiente manera: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora analizaremos de alguna manera un poco este versículo porque nos va a ayudar a entender cuál es la condición necesaria o la primer condición necesaria para que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestra vida. Comienza diciendo ahí, pero, esta palabra pero obviamente nos une con los textos anteriores y de alguna manera lo que nos está diciendo es que de acuerdo a que nuestra vida pueda dar o lo que hemos ido aprendiendo en relación al fruto y sus características o cualidades pueda manifestarse en nuestra vida, nosotros tenemos que experimentar algo que es importante. Dice, pero, y aclara, los que son de Cristo. La idea aquí es los que pertenecen a Cristo. Hay un aspecto de pertenencia. La forma en la cual está esta palabra Cristo, este sustantivo o este nombre, es en genitivo y habla de una pertenencia. Entonces está haciendo referencia a que aquellos que pertenecen a Cristo, y entonces sí, continúa diciendo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y la palabra ahí interesante es que han crucificado. Esta palabra es importante porque de alguna manera nos está explicando acerca de que se ha hecho morir la carne.
Ahora, el apóstol Pablo utiliza en 3 diferentes ocasiones este concepto de la crucifixión de la carne o de crucificarnos a nosotros mismos o de morir a nosotros mismos en la carta que escribe a los hermanos en Galacia. Ahora, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo no tiene que ver con que nosotros tomemos clavos, literalmente, los pongamos en nuestras manos o en nuestros pies y nos coloquemos sobre una cruz, sino está hablando acerca de 3 aspectos importantes que los vamos a analizar en este momento, pero quiero mencionarlos. En primer lugar, está hablando de una crucifixión en el aspecto posicional. En segundo lugar, está hablando acerca de una crucifixión o una muerte a nosotros mismos en un aspecto práctico. Y en tercer lugar, nos está hablando acerca de crucificar nuestra carne para mostrar el propósito de Dios a través de nuestra vida. Así que vamos a analizar estos 3 versículos de una forma rápida y vamos a ver estos 3 aspectos importantes. En primer lugar, vamos a tomar el texto que hemos tomado en esta mañana de Gálatas capítulo 5 y versículo 24, que nos explica el aspecto posicional, y dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vuelvo a mencionar, este versículo principalmente está describiendo a aquellos que pertenecen a Cristo, que han venido a Cristo arrepentidos por sus pecados y que han puesto o depositado su fe en Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, y la única manera de llegar al Padre, y el aspecto de decir, bueno, ahora dejo mi pecado atrás, mi vida de pecado atrás, y ahora yo me vuelvo a Cristo para vivir de acuerdo a como Él quiere. En el momento en el cual uno toma esta decisión de dejar su vida de pecado, de confiar en Cristo como su único y suficiente Salvador, entonces posicionalmente nosotros adquirimos no solamente un perdón de pecados, sino también hemos crucificado nuestra carne. Lo vamos a explicar ahora a continuación, también tomando en cuenta algunos textos que encontramos en en Romanos en el capítulo 6. Vamos entonces ahora al segundo versículo que nos habla acerca de crucificar la carne. Y esto lo encontramos en el capítulo 2 y versículo 20. Dice de la siguiente manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí encontramos el aspecto práctico de la crucifixión. Ya dijimos que cuando creemos en Cristo, entonces hemos muerto a nuestro pecado. Lo vamos a explicar ahora. Pero ahora vamos a ver el aspecto práctico. ¿Y qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que él cada día muere a sí mismo, con Cristo juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. O sea, ya no gobierna en mi vida mis propios deseos, lo que yo quiero hacer, lo que yo pretendo que se haga alrededor de mi vida, ya no gobierna, sino ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Ahora yo dejo que Cristo sea el que tome el control de mi vida, me gobierne, y yo vivo, actúo, hago cada cosa en mi vida que sea agradable al Señor Jesucristo. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, aquí la palabra carne hace relación a nuestro cuerpo, más que nuestra naturaleza pecaminosa. En cambio, en el versículo que acabamos de ver en el 5:24, cuando habla de carne, no se refiere a nuestro cuerpo, sino se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero aquí sí está diciendo, lo que yo vivo en mi cuerpo, lo que yo hago día a día, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí vemos entonces el aspecto práctico de la muerte o la crucifixión de nuestro yo, de nuestra propia naturaleza pecaminosa o de nuestros propios deseos. Y lo que ahora entonces vive el apóstol Pablo en su cuerpo, que es visible,
que se manifiesta a través de las cosas que Él hace, entonces lo vive en la fe del Hijo de Dios. Pero ahora veamos entonces el tercer pasaje en Gálatas que habla acerca de crucificar su yo y de vivir entonces en el propósito de Dios. Y esto lo encontramos en el capítulo 6 y en el versículo 14. Continúa nuevamente el apóstol Pablo y dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquí ya lo vemos en un contexto más amplio y vemos cómo el apóstol Pablo aleja de él la posibilidad de gloriarse o vanagloriarse de lo que él pueda llegar a ser o lo que implique su vida en este mundo. No eran sus capacidades, no era su talento, no era su conocimiento, sino la razón por la cual él crucificó su carne, se crucificó a sí mismo, era para cumplir el propósito de Dios, que es darle gloria a Él. Vemos nuevamente aquí, dice, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Su objetivo no era tener el reconocimiento del mundo, no eran los aplausos de la gente, no era el que todos le dijeran muy bien, bien hecho, sino que realmente él pudiera mostrar a Dios a través de su propia vida. Por eso él había decidido crucificar su carne, crucificar su naturaleza pecaminosa, esos deseos que él tenía. Dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesucristo. Él ahora estaba gloriándose en la cruz de Cristo. Y eso es lo que cada uno de nosotros como creyentes debemos hacer día a día. Gloriarnos en la cruz de Cristo. Entender que si morimos a nosotros mismos, cumplimos el propósito de manifestar a Cristo a través de nuestra vida y glorificar a Dios en cada una de las cosas que nosotros hacemos. En otro momento el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los hermanos en Colosas, dice que todo lo que hagamos, ya sea que comamos o bebamos, lo hagamos todo para la gloria de Dios. Continuamos entonces y vamos a hacer un pequeño análisis en relación al texto entonces que estamos viendo de Gálatas 5:24. Dijimos que aquí el apóstol Pablo está diciendo que los que ahora son de Cristo han crucificado su carne. Y cuando hablamos de la carne, entonces en este texto es la palabra griega sarx. Y esta palabra implica que habla de nuestra naturaleza pecaminosa humana, aunque también a veces se traduce como carne o cuerpo, pero específicamente en este versículo tiene relación a nuestra naturaleza pecaminosa, la carne como un instrumento del pecado. Ahora, la vieja naturaleza debe de ser crucificada y Pablo explica que el creyente se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, cuando nosotros hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, que hemos depositado nuestra fe en Él, arrepentidos por nuestro pecado, ahí sucede algo importante. Sucede el bautismo del Espíritu Santo, pero también una identificación con Él. Vamos entonces a hacer un pequeño análisis. Los invito a que abran su Biblia y busquen Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 14. Yo voy a hacer la lectura de este texto y vamos a entender a través de la lectura un poquito más acerca de lo que estamos tratando de explicar en relación a crucificar nuestra carne y cómo de manera posicional ahora nosotros tenemos o hemos sido crucificados juntamente con Cristo posicionalmente. Vamos a ver versículo 1, capítulo 5 termina en el versículo 21, hablando acerca de que ya el pecado no tiene el control sobre nuestra vida, sino que ahora la gracia tiene que reinar en nuestra vida y entonces nosotros debemos de sentirnos libres ya de esa esclavitud del pecado. Ahora dice que donde sobreabundó el pecado, o donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Y el capítulo 6 entonces comienza hablando en el versículo 5, haciendo una pregunta retórica. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Obviamente la respuesta es, pues en ninguna manera. Porque no tengo que esperar que la gracia sea mayor si yo entonces peco más. O sea, no es la manera de obtener la gracia, sino es disfrutar de esa gracia que ya tengo en Cristo. Ahora el apóstol Pablo comienza a explicar en el versículo 2. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Otra pregunta importante que hace aquí el apóstol Pablo. Dice, ya hemos muerto al pecado. Esta es una declaración. Está hablando en un tiempo único, algo que sucedió en un momento y no va a volver a suceder. Dice, los que hemos muerto al pecado. Ya pasó ese evento. Ahora, el resultado es que si ya morimos al pecado, en el momento de creer en Cristo, dice, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ya es imposible. Una persona que ha muerto en este mundo, pues ya no puede vivir en este mundo. Eso es lo que está tratando de explicar aquí el apóstol Pablo. Entonces, si nosotros hemos muerto juntamente con Cristo, ya no tenemos por qué vivir satisfaciendo los deseos de nuestra carne. Ahora dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora muchas personas confunden este pasaje pensando que el bautismo del cual está hablando aquí el apóstol Pablo es un bautismo en agua, pero en realidad no está hablando de un bautismo en agua, sino del bautismo del Espíritu Santo. ¿Y esto qué significa? Significa que el bautismo del Espíritu Santo es cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo, entonces el Espíritu Santo nos toma y nos inserta en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Él nos coloca, nos sumerge en el cuerpo de Cristo. Y está explicando acá que entonces cuando nosotros somos bautizados en Cristo Jesús, ¿ves? Aquí está explicando, cuando somos bautizados en Cristo, o sumergidos en Cristo, en su cuerpo, entonces, dice ahí, hemos sido bautizados en su muerte. Claro, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, está diciendo aquí que cuando nosotros creemos en Cristo, Él nos sumerge en su cuerpo para identificarnos con su muerte, pero después para identificarnos en su resurrección para una vida nueva. Nos identificamos en su muerte para morir al pecado, pero nos identificamos en su resurrección para una vida nueva, la que encontramos en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Continúa diciendo entonces el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La idea entonces es que al crucificarnos o al creer en Cristo, posicionalmente estamos crucificando nuestra naturaleza pecaminosa para entonces ya no vivir bajo el dominio del pecado en nuestra vida. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de Él. Entonces vemos aquí la promesa de que al morir con Cristo, morimos a una práctica del pecado, pero primero lo hacemos posicionalmente, ya no vamos a vivir para el pecado, ahora viviremos para Dios, pero también recibimos la promesa de una resurrección
o una vida eterna, que ya no experimentaremos una muerte. Versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, entendiendo que posicionalmente hemos muerto al pecado y hemos tenido una nueva vida o resucitamos para una vida nueva que agrade a Dios, entonces ya no tiene sentido que nosotros estemos viviendo una vida en el pecado o viviendo una vida que practica el pecado. Ya no hay relación, ya no tiene que haber esto. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora este es un concepto importante e interesante que nos vamos a ir explicando en este momento, porque continúa el versículo y tenemos que entender un concepto importante. Continuamos ahora, pero quiero mencionarte algunas verdades que podemos entonces sacar de este pasaje en Romanos capítulo 6 y de Gálatas 5:24. Pon atención a lo siguiente. Cristo no solo murió por mí, sino que yo morí con Cristo. Cristo murió para librarme del castigo del pecado, pero yo morí con Cristo para destruir el poder del pecado. Y esto es lo que yo ahora tengo que tener en mente, en mi corazón, en mis pensamientos, en mis emociones y sobre todo en mis acciones. Que yo he muerto para poder ahora destruir el poder del pecado y no tome más influencia ni tome dominio de mi vida ni de mi cuerpo. Aquí posicionalmente lo sabemos, pero tenemos que ahora creerlo y vivirlo. Y ahí es donde pasamos al aspecto de la práctica. Por eso hablaba en el capítulo 2 y versículo 20, ya no vivo yo. Esto es algo de todos los días. Es decir, Señor, hoy no quiero vivir de acuerdo a mis deseos. Ya no quiero hacer lo que yo quiero, quiero hacer lo que tú quieres. En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque ahora lo que voy a hacer, lo voy a hacer para tu gloria. Continúa el versículo 24 diciendo, entonces, que ha crucificado sus pasiones. Cuando habla acerca de la palabra pasiones, tiene que ver con aquellos deseos pecaminosos que están tal vez inclinados no solamente en nuestra naturaleza pecaminosa, sino a una corrupción sexual. Ahora, hay dos pasajes que se mencionan en el Nuevo Testamento, que se menciona esta palabra en el Nuevo Testamento. La primera está, ya la mencionamos en Gálatas 5:24, pero la otra también la encontramos en Romanos, en el capítulo 7 y versículo 5. Dice de la siguiente manera, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. O sea, mientras nosotros estábamos bajo el dominio de nuestra naturaleza pecaminosa, sin haber creído en Cristo como nuestro Salvador personal, entonces las pasiones pecaminosas obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Las obras de la carne, que ya estudiamos de Gálatas capítulo 5 y versículos 22 o 21, 22. Ahora, esto es la palabra pasiones, pero después encontramos, dice que ha crucificado sus pasiones o aquellos deseos que están inclinados específicamente a una corrupción sexual, pero también dice sus deseos. Esta palabra deseos
Se encuentra repetida en diferentes textos del Nuevo Testamento, pero yo decidí tomar un versículo que nos va a explicar un poquito más a qué se refiere de estos deseos, ¿sí? Obviamente no hace referencia a los deseos de Dios, sino a los deseos de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Quiero invitarte a que vayamos a Primera de Juan, en el capítulo 2, versículos 16 y 17, y lo leeremos primero en la versión Reina Valera 1960, y después lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente para entenderlo mejor. Dice de la siguiente manera: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En primer lugar, en este versículo vamos a encontrar la descripción de los deseos. Vamos a ver que aquí en esta versión encontramos que esos deseos también no solamente son descritos, sino nos muestran su origen y también nos muestran su tiempo. Cuando vemos la descripción, vemos que son deseos de la carne o deseos de los ojos también, y la vanagloria de la vida o los deseos vanos de nuestro corazón. Ahora dice aquí que su origen es que no provienen del Padre, sino provienen del mundo. Ahora, todo lo que estamos viviendo acá es del mundo, pero lo que vemos es de este mundo, lo que deseamos y lo que queremos simplemente es de este mundo. Ahora, ¿cuál es su duración? Pues es pasajera, porque dice el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora aquí vemos que es importante que nosotros podamos permanecer haciendo la voluntad de Dios y no viviendo bajo los deseos. Por eso es importante este concepto de crucificar nuestras pasiones y específicamente nuestros deseos, porque no tienen un origen en Dios, sino en el mundo, porque su duración es temporal, pero lo que Dios provee es algo eterno. Veamos ahora la descripción en la Nueva Traducción Viviente de este versículo y te va a ayudar a entender un poquito más claro. Dice así: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. Muy bien, estamos terminando entonces en esta hora y vamos a sacar algunas verdades que son importantes para aplicarlas a nuestra vida. En primer lugar, tenemos que entender que al estar en Cristo, hemos muerto a las pasiones y deseos temporales del pecado. Cuando creíste en Él, te identificaste en su muerte y en su resurrección. Por eso, ahora tú tienes que creerlo y vivirlo. En segundo lugar, Romanos capítulo 8, versículos del 12 al 14, nos enseñan que ahora no somos deudores del Espíritu, somos deudores del Espíritu y no de la carne. Ahora nuestra deuda no está con nuestra carne, sino con el Espíritu de Dios, el cual me ha regenerado. Y en tercer lugar, debemos obedecer a Dios y no proveer para los deseos de la carne, nos dice Romanos 13, 14. Concluimos entonces que estas tres verdades nos llevan a algo importante. El Espíritu Santo no solo da vida, sino también el poder para dar muerte al pecado. Qué interesante, ¿no? Un espíritu que da vida, pero que también da muerte. Da vida para disfrutar lo que Dios tiene para nosotros hoy y en la eternidad, pero también da la capacidad y el poder para matar el pecado en nuestra vida día tras día. ¿Lo crees? Hay que vivirlo. Yo te invito y te desafío a que realmente puedas crucificar o entender que ya crucificaste tu carne, tus deseos y tus pasiones cuando has creído en Cristo Jesús. Ahora en la práctica hay que vivirlo. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por el tiempo que hemos tenido juntos. Gracias por tu palabra. Y te ruego que tú, Señor, nos ayudes a creer que hemos ya
crucificado. Al momento de creer en Cristo, al ser bautizados en el Espíritu, sumergidos en tu cuerpo, nos hemos identificado en tu muerte, para no vivir más en el pecado. Y hemos resucitado para una vida nueva, una vida abundante que tú ofreces. Señor, ayúdanos a creer esta verdad, pero también a vivirla día tras día. Gracias porque tu Espíritu Santo no solamente da vida, sino también nos da poder para vencer al pecado, para morir al pecado y para vivir de acuerdo a tu voluntad. Señor, gracias por tu palabra. Guíanos en este día, bendícenos en esta semana y úsanos para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos pronto.